Las 7 trompetas, eso es lo que vamos a ver. Y aquí está una figura de los 7 ángeles, donde cada trompeta anuncia un juicio. Y bueno, viendo la historia y tratando de localizar ciertos eventos que ocurrieron acerca de juicios que se dieron, podríamos pensar en lo siguiente. Capítulo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel, ahí va, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Qué dijimos que es sobre la tierra? Abarca todos los habitantes de la tierra, los pueblos, ¿ok? Y la tercera parte de los árboles. ¿Árboles que son? Hombres. Se quemó y se quemó toda la hierba verde, según Isaías 32:27, y la hierba verde que es también la gente, las personas, ¿verdad? Personas que son igual, es como los árboles. Y viendo la historia, es posible que esta época sea la caída de los otomanos, que es uno de los primeros imperios. ¿Recuerdan cuando lo vimos ayer en Daniel? Cuando se divide el imperio romano, el alto imperio romano pierde su fuerza, se divide en 10 imperios. Uno de ellos son los otomanos, los vándalos, los orulios, los borbondios, etcétera, etcétera. Y es posible que este juicio, ahora, este granizo y fuego mezclado con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra, tiene que ver con juicios, tiene que ver con destrucción, tiene que ver con guerras, tiene que ver con esas invasiones que había en aquella época. Otros sugieren que este primer juicio fue el juicio que fue llevado sobre Jerusalén, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Llegaron los romanos y entonces hubo esta destrucción. Recuerden que este granizo y fuego mezclado con sangre, eso es alegórico, ¿ok? Tenemos que entenderlo en un aspecto de un juicio que es que el Eterno usa a través de las guerras, ¿ok? Y es muy interesante porque cuando estudiamos Isaías, recuerdan cuando el Eterno le da, por ejemplo, visión a Isaías, y primero que cómo se lo muestra, en una forma alegórica, ¿verdad? Le habla de ríos, le habla de rocas, le habla primero le da una forma alegórica, y después le dice, te voy a explicar de qué se trata, ¿ok? Entonces, y cuando habla del alfarero también, recuerdan que primero le dice, ve a casa del alfarero, ¿verdad? Y haz un jarro, y después rómpelo, y dice, ¿acaso no haré eso yo con la casa de Israel? ¿Ok? Entonces tenemos que entender esto como figuras alegóricas. Verso 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. ¿Ok? Una gran montaña. ¿Qué es una montaña? Cuando se habla en la escritura de montes, de montaña, de tierra, ¿qué son? Es un pueblo. Los reyes, más bien el reino es un cuerno. En este caso una montaña es un pueblo. ¿Ok? Un pueblo, ¿ok? Ardiendo en fuego quiere decir que es fuego, trae un juicio, trae un juicio. Y fue precipitada en el mar. ¿Qué es el mar? Las naciones. Entonces llega este pueblo y es precipitado en las naciones, dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí estamos hablando de muerte, ¿ok? Muerte de gente, muerte a través de la guerra, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, o sea, en las naciones, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto se asocia a la invasión de los vándalos, que fue justamente en la época también posterior a los otomanos. Tal parece que este parte del imperio de Roma era un pueblo que eran muy fuertes y que cuando llegan y empiezan a conquistar hacen una matazón de gente. Por eso vienen estas señales. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Que es una estrella que cae, posiblemente es un ángel que desciende y trae un juicio. ¿A dónde? ¿Ok? Ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. ¿Qué son los ríos? Si los mares son las naciones, ¿qué podríamos que son ríos? Puede ser que sean pueblos, ¿verdad? O ciudades, ¿ok?
Y dice, y la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. ¿Qué es fuentes de las aguas? También pueden ser poblaciones, pueden ser grupos de personas. En el 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, ¿ok? Y según los historiadores creen que esta época fue la invasión de los hunos, es otro de los imperios que fueron saliendo en la época del Imperio Romano, cuando se dividió y se mezcló, recuerdan, los pies con barro, con hierro y con barro. Esta invasión de los hunos tuvo esa característica, que era un tiempo de amargura a causa de las invasiones, a causa de las guerras, y dice muchos hombres murieron a causa de esas aguas amargas, la amargura, y eso puede ser posible también que sea lo que vimos con los jinetes. Recuerdan con los jinetes, con el tercero que también traía hambre, muerte, peste, todo eso. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Y vean, recuerden, esto ya lo vimos. ¿Cuándo fue? Cuando el sol se oscurece, cuando la palabra se acaba y no hay letra, no hay palabra. ¿Ok? Y la tercera parte de la luna. ¿Qué representa la luna? La congregación fue herida. Y la tercera parte de las estrellas. También las estrellas en este caso pueden simbolizar tanto ángeles, o también pueden simbolizar a veces las tribus, ¿ok? Las tribus de Israel. Recuerdan la imagen que va a aparecer más adelante, que tiene dos estrellas, ¿verdad? Entonces, cuando se asocia el sol con la luna y las estrellas, posiblemente esté hablando también de la luz. El sol es la luz, la Torah, la luna es la congregación, y las estrellas puede estar hablando de las tribus, de las dos tribus, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y asimismo en la noche, y miré y oí un ángel volar de en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta, que están por sonar los tres ángeles, ¿ok? Y aquí viene tres ayes, y esos tres ayes empiezan a tocar acá. Y bueno, la época del oscurantismo en la Edad Media, esa se puede asociar a la época del oscurantismo, ¿ok? El sol representa la luz de la Torah, la luna representa la congregación, que es iluminada por la luz. Las estrellas pueden representar en este caso las 12 tribus o el remanente de Israel. ¿Y qué ocurre? Hay oscuridad, ¿ok? Hay un periodo de oscurantismo, y de hecho así se le llamó a esa época, la época del oscurantismo, la Edad Media. El quinto ángel tocó la trompeta. Ojo, aquí viene interesante. Estas fechas o estas épocas que las podemos ir colocando a través de la historia nos ayudan a fijar la siguiente fecha. ¿Cuándo fue en la época del oscurantismo, de la Edad Media? Está asociada con una de las congregaciones, ¿recuerdan? Aquella congregación que dice: tú dices que eres pobre, pero en realidad eres rico, cuando no había palabra, ¿recuerdan? Está asociado también cuando sale el caballo, ¿de qué color? El negro, que significa oscuridad también, tinieblas, ¿ok? ¿Y qué hacía ese caballo? Traía una balanza y lo pesaba, ¿y qué pesaba? ¿Con qué comerciaba? Con la palabra, con el alimento. Entonces, este cuarto ángel está asociado a lo mismo que vimos en los jinetes y en las congregaciones. Ahora, ¿qué ocurre después de la Edad Media? ¿Recuerdan qué ocurre? La Reforma, ¿ok? Ese es cuando vuelve a salir otra vez la palabra. Pero fíjense lo interesante que viene aquí. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ok, aquí ya viene otro símbolo más. Una llave, que es el pozo del abismo, los infiernos, abajo, ¿verdad? ¿Dónde está quién? Satanás. Ahora, ayer dijimos que según lo que vimos en la escritura, tal parece que cuando viene Yeshua por primera vez, ¿qué hace? Ata a Satanás, lo ata, lo encadena, es lo que vimos, ¿verdad? Ayer dice, cuando Yeshua viene, dice, ¿cómo puede venir alguien si no y saquea su casa
si no ata primero al hombre fuerte de la casa. Entonces estamos viendo que cuando cae esta estrella, es un ángel que baja con la llave y entonces desata a Satanás. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Dice el pozo del abismo. ¿Quién está en el pozo del abismo? Obviamente Satanás, pero vean lo que pasa primero. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo del abismo de un gran, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba, que son la carne, los hombres, los niños de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Los árboles son los hombres, la hierba y cosa verde alguna son niños, son seres más pequeños. La hierba, dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim. Entonces, está hablando de que va a dañar a quién, o que dañó a personas, a gente que no es creyente. Dice, a los que no tienen el sello de Elohim en sus frentes, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, según el mismo tiempo que podemos definir, según el Apocalipsis, el tiempo alegórico. Estos 5 meses son 150 años. 5 meses, ¿tiene cuántos meses el mes hebreo? 30 días. Entonces si multiplicamos 5 por 30, obviamente nos da 150, y esos días los trasladamos a años. Y vean que la historia es, en este caso, si nos soporta. Dice, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta época está asociada cuando es la época de los templarios, la época de los cruzados, el comienzo del satanismo, hasta el iluminismo, las sociedades secretas, masones, illuminatis, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre un poco antes de la Reforma y en la época de la Reforma? Son creados estos grupos. ¿Qué es lo que hacen los templarios? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado eso? Cuando nos ponen las películas. Son grupos especiales que van y crean guerras, ¿verdad? Y que están luchando por obtener los famosos secretos que están en Jerusalén, del templo de Salomón y bla, 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 y todo eso. Pero lo curioso es de que en este caso, este sonido de trompeta y que se abre el pozo del abismo, primero vamos a ver, abrió el pozo del abismo y ¿qué salió? Humo. ¿Qué significa el humo? ¿Recuerdan que vimos qué significaban las nubes? Cuando viene el Cordero, cuando viene Yeshua con las nubes. ¿Recuerdan qué son? Las nubes, ¿qué son las nubes? Los ángeles. Y se viene con sus santas decenas de millares de ángeles, dice Enoch. Según lo que dice Judas. Y Yeshua mismo dice en Mateo 25, me parece que 31, dice, cuando venga el Hijo del Hombre con sus santas decenas de millares de ángeles, con sus millares de ángeles, entonces, si las nubes representan ángeles, ¿qué representa el humo? Demonios o espíritus malignos. Entonces, el abismo es los infiernos, ¿verdad? Donde está Satanás. Y cuando sale humo, salen demonios. ¿Y qué hace eso? Como un horno, dice. Y se oscurece el sol, que es la luz. La Torah, en este caso, simbólicamente, porque ya sabemos que obviamente los satanistas, o más bien la Iglesia Católica, adora el sol. Pero aquí estamos